Hola amigos, bienvenidos a esta nueva sesión, la clase número 3 del Politécnico Industrial Nueva Colombia. Hoy está bien interesante el tema, vamos a revisar el tema casafallas, que es un diagrama de flujo para ubicar una falla, profundizar un poco lo que es la arquitectura de un celular, la arquitectura de un móvil, entender un poco cómo funciona. Y luego vamos a ver unos tips que de pronto ustedes ya han manejado para el tema de microsoldadura. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, muchachos, entonces, antes de iniciar, quisiera mostrarles cómo se está evaluando el proceso de formación con ustedes. Hoy los estuvimos llamando a los alumnos que aún no han entrado a la plataforma porque necesitamos tener las evidencias aquí en nuestra página. Entonces vamos a abrir aquí un momentico la página. Entonces ustedes aquí recuerden que este es un proceso en el cual vamos a tener que tener evidencias de cada uno de ustedes. Y acá nosotros tenemos todo el control de ustedes, por eso hemos llamado a los estudiantes que no han ingresado a la plataforma. Nosotros aquí, por ejemplo, todavía falta un solo estudiante que no ha ingresado, que es el compañero Alfonso Joya, eh, que necesitamos que ingrese, que es el único compañero de los 32, 33 compañeros que estamos certificando, que falta por iniciar. Entonces, si alguien lo conoce, por favor llámelo, que ingrese a la plataforma, porque aquí es donde quedan las evidencias de todo el proceso que estamos llevando, ¿sí? La idea es que contestemos los 4 cuestionarios. El día de hoy va a quedar un ejercicio práctico para que ustedes, después de la clase de soldadura, lo hagan en su taller y lo monten a la plataforma, porque vamos a calificarles esa competencia. Entonces, la idea es que finalizando el proceso, nosotros podamos tener las calificaciones, que esta es la calificación que aprueba el curso o no, ¿sí? Entonces, la idea es que no se cuelguen con el proceso para poderles dar su certificado al final de la formación, ¿no? Entonces, voy a mostrarles aquí rápidamente cómo vamos aquí con las calificaciones de las 2 clases previas. Entonces, vemos aquí el tema de calificaciones. Miren, entonces esto queda todo registrado y esto es lo que al finalizar funciona como evidencia ante un ente regulador como el CONTE o como la Secretaría de Educación o cualquier ente que quiera verificar. Entonces en este momento están los 4, ya hay compañeros que han terminado los 4. Aquí aparece la sumatoria de los que ya terminaron los 4. La idea es que resuelvan juiciosos los 4 cuestionarios y, y puedan subir la evidencia del día de hoy. Entonces quería mostrarles así esto rápidamente antes de iniciar la clase. Entonces vamos a iniciar la clase. Falta solo un compañero, muy bien, han estado juiciosos, me encanta eso, súper bien, me encanta que estén conectados con este proceso, porque este proceso es formalizarlos a ustedes como técnicos certificados y ya tenemos unas evidencias allí. Bien, bueno, entonces vamos a iniciar.
tenemos entonces lo que llamamos un método cazafallas. Esto lo vamos a encontrar mucho en los manuales de servicio. Realmente el nombre cazafallas lo hemos puesto aquí en la institución como forma de familiarizar lo que es un diagrama de flujo, ¿sí? Pero realmente el nombre técnico es diagrama de flujo. Estos diagramas de flujo, ¿por qué son importantes? Porque todos los manuales, la mayoría de manuales de servicio, especialmente los de Samsung, tienen estos manuales de servicio, manuales cazafallas, para ubicar una falla en un momento determinado de una forma rápida, sin necesidad de bregar mucho. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a seguir la secuencia de un diagrama de flujo. En este caso hemos querido poner un diagrama de flujo de los tips que veíamos la clase pasada, que los vamos a repasar en este momento, que es cuando el celular no prende. Entonces lo primero que yo reviso en un teléfono celular, siempre yo debo pensar que un teléfono celular es como una computadora, es una dinámica que funciona muy bien. No pensar que el teléfono celular es un simple teléfono, sino que es una computadora. No siempre que la computadora no prenda es digámoslo así, la fuente. No siempre que la computadora no prenda puede ser la memoria que esté dañada. Lo mismo pasa con un teléfono celular. No siempre que la computadora prenda, o el celular no prenda, lo primero que debemos descartar es que el sistema de carga esté funcionando bien. ¿Cómo ubicamos que el sistema de carga esté funcionando bien? Pues está el tip o truco que veíamos, que era quitar la batería, conectar el cable a la batería y testear en los dos bornes de la batería. Cuando hay accesibilidad hacia la batería del teléfono en forma fácil, ¿no? Y si hay voltaje, entonces, sí, entonces pasa a la segunda fase, que es revisar el sistema de control. ¿Cómo revisamos el sistema de control sin desarmar el teléfono? Igual que lo hicimos con el sistema de carga, es el tip, es un truquini. Simplemente revisamos que el teléfono así no prenda. Si entra a modo flasheo o a modo recovery, quiere decir que el teléfono seguramente lo apagó un virus, ¿sí? Entonces muchas veces el técnico se acelera, desarma el teléfono, le empieza a hacer un calentón que llamamos, lo calientan y seguramente que ni había necesidad de desarmarlo porque el problema era un virus. Entonces normalmente los técnicos en hardware que no conocen mucho el tema de software cometen este error, lo desarman, le hacen mantenimiento, digámoslo así, lo calientan muchas veces sin necesidad de calentarlo, porque no fue un golpe, sino solamente flasharlo, ¿sí? Era solamente flasheo. Entonces, para yo detectar esto, si el teléfono me entra a modo recovery, quiere decir que el teléfono, ahí es que flasharlo. Entonces ya con el programa yo le instalo el sistema operativo. Y si ese teléfono no entra a modo recovery ni a flasharlo, pues yo miro los periféricos, porque puede ser el botón de power el que esté dañado, puede ser la pantalla también que esté dañada, o sencillamente ya si el teléfono no prende en un momento dado, que no prenda a modo flasheo, entonces ya yo entro es a revisar los circuitos del teléfono. Empiezo por hacerle un reflow a la memoria. ¿Por qué un reflow a la memoria? Porque la memoria es un tip que funciona mucho. Al teléfono recibir un golpe, muchas veces solamente es recalentar la memoria flash y el teléfono prende, ¿sí? Entonces recordemos esos tips ya viendo este cazafallas para comprenderlo mejor. Vamos a ver acá nuevamente los tips. Bueno, entonces tenemos aquí por ejemplo el caso de este telefonito. Entonces lo destapamos, le quitamos la batería. Vamos a verificar sin desarmar el teléfono este sistema de carga. Conectamos el cargador al teléfono sin la batería
Colocamos el multímetro en escala de voltios DC. Voltios DC. Y medimos los bornes de la batería. Supone que aquí el positivo es este y el negativo es este, que es el pin 1.3. Entonces medimos aquí en el 1.3. Vamos a medir en el 1.3. Importante las terminales tipo aguja. Miren, estos truquinis no fallan, muchachos. Ahí está, mire, 4.3. Wow, o sea, una prueba tan simple nos está mostrando que el teléfono tiene el sistema de carga ok. Si este voltaje no estuviera, así yo conectara y pusiera una batería buena, la batería nunca cargaría. ¿Ve? Entonces esta es una prueba rápida y suficiente para verificar que el sistema de carga está en excelentes condiciones. Colocar el teléfono en modo flasheo. Si el teléfono entra en modo flasheo, quiere decir que el teléfono lo apagó un virus. Buscamos que entre a modo recovery o a modo download. Si el teléfono entra a modo recovery y modo download, quiere decir que el teléfono se puede flashar y lo apagó fue un virus, como en este caso, vea. Este es el famoso menú oculto o modo recovery, que indica que si el teléfono no prende, pero prende en modo recovery o modo download, el problema es un virus. Reflow, que llamamos un recalentón, un reflow a la tarjeta del teléfono a fin de restablecer que de pronto lo haya apagado un golpe. Tenemos ya este flux que es un poco más casero. Este se hace con piedra de pino o lo que llaman colofonia y alcohol isopropílico, y le aplicamos a la memoria. Se le aplica así bastantico, eso es, y ponemos la temperatura a 380 grados, poco aire, un poco menos de la mitad. Calentamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Observe que ya está hirviendo. Simplemente quitamos la punta y ella seca sola. Tratamos de no moverla. Esto es lo que llama un calentón o un reflow o una resoldada al circuito integrado. Si este teléfono sufrió un golpe, después de este proceso, las microesferas de estaño se reacomodan en la placa. Y ya en este momento lo que hacemos es dejarla enfriar un minuto y armarla nuevamente, y lo más seguro es que el teléfono prenda, ¿sí? Entonces no más de 10 segundos, porque ¿qué pasa? Hemos visto unos tutoriales en donde se quedan mucho tiempo, y acuérdense que si sobrecalientan la placa, esto tiene venas y arterias tanto en la placa superior como en la inferior, como por medio tipo sándwich, entonces pueden infartar una pista y dañar la placa. Entonces con 10 segundos es suficiente. Bueno, ¿qué es un lavado ultrasónico? Inicialmente desarmamos todo el teléfono, quitamos la placa board del teléfono. Normalmente aquí en esta placa es donde queda la humedad, o si se ha mojado queda el agua. Sabemos que es el agua y la electrónica no la van. Entonces ahí es donde vamos a necesitar hacer este proceso. Prendemos la lavadora ultrasónica, la ponemos al máximo, 30 o 50 watts, programamos 5 minutos, cogemos el alcohol isopropílico, sabemos que ese alcohol es de alta pureza, ojo, no es alcohol normal, es isopropílico para alta pureza. No llenamos la lavadora completamente, sino hasta donde podamos sumergir la placa y que la placa se cubra con el alcohol isopropílico, y activamos. Mientras pasan los 5 minutos, con un cepillo antiestático podemos estar ayudándole en caso de que
tenga humedad, entonces mediante este proceso la humedad va a ir saliendo de la placa. Dependiendo, lo hago periódicamente, 1, 2, 3, 4 veces, dependiendo qué tan húmedo esté el teléfono. La idea es poderle quitar toda el agua que tenga esta placa y quede originalmente la placa. Entonces aquí ya está en su etapa final. La idea es que mientras termina ahí, prendemos la estación de calor para hacer el secado. Ponemos aire al máximo y temperatura al mínimo. Observemos que aquí aire máximo, temperatura al mínimo, da una temperatura de 154 grados, suficiente para secar la placa. Solamente con hacer este proceso, el teléfono se restablece y queda funcionando perfectamente. Es prácticamente el primer proceso que debemos hacer como técnicos, lo que llamamos un mantenimiento al teléfono. Creo que ya culminó ahí, entonces iniciamos el proceso de secado. En este caso buscamos una unidad que no se vaya a derretir y hacemos un secado con la estación de calor. Entonces aquí hacemos un buen secado a la placa a fin de restablecerla totalmente. Bueno amigos, entonces démonos cuenta aquí lo importante de estos procesos, ¿no? Estos procesos nos van a ayudar en un momento dado nos van a ayudar estos procesos para ubicar rápidamente y encerrar la falla, ¿no? La idea es ir encerrando la falla a fin de poder reparar fácilmente el equipo. Entonces vemos que en muchas ocasiones el equipo también se pone lento, puede ser porque la memoria esté llena o porque haya ya un problema de software en el teléfono o porque el teléfono se esté calentando, etcétera, etcétera. Entonces siempre por costumbre nosotros en nuestro laboratorio técnico acostumbramos siempre a hacerle un mantenimiento a la placa de la forma que vimos antes de nosotros ya empezar a revisar el equipo. Entonces ahí donde este cazafallas, pues vemos que funciona una secuencia específica, ¿sí? Ya si el problema es de carga, supongamos que el teléfono no hubiera dado el voltaje de carga, entonces ya entramos con el plano, en lo posible, a revisar si el problema es el fusible, si el problema es la bobina, el diodo, o lo que es el circuito de carga dependiendo del teléfono, ¿sí? Entonces cuando no hay plano, pues nos toca en cierta forma como suponer que todo lo que está cerca del conector o lo que llamamos tren de carga corresponde al circuito de carga y podemos testear si hay un elemento dañado de la forma que veíamos anteriormente, si es un fusible que dé continuidad, si es una bobina que dé continuidad, si es un condensador que no dé continuidad, si es un diodo que mida en un sentido, en el otro no mida. Si no es así, entonces ya tenemos que bajar el componente, medirlo nuevamente y si está averiado o está en corto, reemplazarlo, ¿no? La ventaja es que estos componentes son universales. Yo puedo sacar estos componentes de otra placa. No importa que no sea la placa original del teléfono o que sea una gemela, ¿sí? Entonces, les decimos a nuestros estudiantes, ¿no? Nosotros podemos importar cada componente de esta placa, teniendo el manual de servicio o teniendo la referencia. O les decimos a nuestros estudiantes, bienvenido al mundo del canibalismo, ¿no? Eso lo llaman los centros de servicio, lo llaman canibalismo, porque es canibalizar las tarjetas dañadas, las tarjetas para reparar buenas. Pero esto es algo muy positivo para el medio ambiente. Estamos en una forma más dinámica, esto es lo que llaman los RAEs, ¿sí? Los desechos electrónicos. Resulta que estos RAEs necesitan un tratamiento medioambientalista, ¿sí?
Lo que normalmente pasa en el país es que hay empresas dedicadas a recoger esto por chatarra electrónica y a vendérselo a China nuevamente para que China vuelva y le haga una remanufacturación y vuelva y le haga digámoslo así, una reciclada y vuelve y le da la vuelta y vuelven los teléfonos nuevamente, ¿no? Pero nosotros los que estamos todos en el ámbito eléctrico, por eso es que muchas veces nos toca comprar las tarjetas dañadas para poder tener de dónde sacar repuestos, porque esta resistencia a estos condensadores podemos pedirlo desde China, pero pues vale más el envío que el mismo componente. Tendríamos que pedir 100 o pedir 1000, cantidades exorbitantes que nunca vamos a necesitar. Entonces, desde ese punto de vista, la reparación electrónica de celulares le hace un beneficio al medio ambiente. ¿Por qué? Porque estamos reciclando repuestos de una placa que está dañada, ¿sí? Entonces, en algunas ocasiones pasan a veces, digámoslo así, comprándola por kilos porque las funden y le sacan el oro a esta placa de los procesadores de los teléfonos, ¿no? Entonces esto lo meten a una caldera y le sacan el oro, pero realmente un buen proceso de RAES es tratar de reparar las que se puedan y las que no, convertirlas en repuestos. Entonces, en enhorabuena, todas las placas bienvenidas. En Estados Unidos ustedes van a una tienda, es una idea que les doy para que la empecemos a socializar en las tiendas certificadas que van a hacer ustedes. En Estados Unidos las tiendas tienen digámoslo así, una caneca donde dice beneficio al medio ambiente, RAES, ¿sí? Desechos electrónicos, cuando el teléfono lo van a botar porque ya no tuvo reparación, ¿no? Entonces mucha gente dice, no, vale más la reparación del teléfono que el repuesto del teléfono que la reparación que comprar otro nuevo. Y entonces se encuentran en la misma tienda donde botar el teléfono, ¿no? Entonces lo que hace el técnico en la noche es el proceso de RAES, o sea, de recuperar las tarjetas para usarlas como repuestos, ¿sí? Entonces, es una idea que les doy para que ustedes puedan tener buen stock de repuestos en sus tiendas. Lo hacen en Estados Unidos, lo que pasa es que en Estados Unidos sí, básicamente casi que los botan nuevos, ¿no? Los botan a la caneca nuevos porque les queda más fácil hacer reposición muchas veces. Entonces, y por eso es que en Estados Unidos salen lotes, remates, no de unos teléfonos, sino de 300, 500 teléfonos, y muchos técnicos compran las máquinas de refurbish para remanufacturar estos teléfonos y venderlos a América Latina. Esto también es otro negocio muy interesante, ¿no? O sea, ustedes tienen que abrir la mente completa al negocio de la telefonía celular. No es solamente estarse en la tienda reparando un teléfono, hay que tener un tema corporativo interesante que les va a beneficiar a futuro porque les va a generar mayores ingresos en sus tiendas. Entonces, hay quienes compran máquinas profesionales para cambiar todo el tema de carcasa y pantallas, lo sabemos, porque no le llegan, por ejemplo, ahí tenemos un alumno en Miami que no le llegan 3 4 teléfonos para cambiar pantalla, le llegan, semanalmente le llegan 300 400, entonces le toca comprar máquinas más industriales, en donde no quepa una sola pantalla, sino que quepan 15, que quepan 20, para poder reparar todos estos teléfonos. Todo hace parte de la industria de la telefonía celular, ¿sí? Esta industria es más grande de lo que ustedes se imaginan. Y cuando uno sale de Colombia y mira este negocio en países industrializados como Estados Unidos, como Europa, como China, se da cuenta el gran potencial que tiene esta industria, ¿sí? Aquí en los países de Latinoamérica todavía estamos muy dependientes de la industria de los teléfonos celulares. Entonces no tenemos una idea macro de lo que realmente es el negocio ya corporativo. Bueno, entonces más adelante
estaremos ya profundizando lo que es un manual de servicio y aprendiendo a usar mejor un manual de servicio. Por ahora queremos dar esta introducción pequeña a lo que es un cazafallas para un momento dado reparar un teléfono celular. Entonces vamos a lo que es la arquitectura del teléfono. Les había ya mostrado esta imagen rápidamente. Entonces ustedes siempre tienen que dividir el teléfono en tres circuitos: circuito de carga, circuito de control y circuito de comunicación. Siempre no van a ubicar una falla del circuito de carga en el circuito de comunicación. ¿Por qué? Porque es como que uno esté enfermo del hígado y le busquen una enfermedad en la cabeza. No, la idea es buscarla en donde debe estar. Entonces, esta división debe ser casi que mental, muchas veces sin el manual de servicio. Entonces, ¿qué es el circuito de control? ¿Qué hace el circuito de control en el teléfono? Es el encargado de controlar todas las funciones del smartphone, así como la toma de decisiones y tomando prioridades dependiendo las solicitudes que tenga. Entonces, siempre hay que pensar que un celular es una computadora para poder analizar bien cuál es el problema que tiene. Entonces, vemos que el circuito de control, lo veremos en nuestros esquemas internos de los manuales, tiene un bus de datos y un bus de direcciones y un bus de control. Y la CPU siempre está interactuando con la memoria del teléfono, ya sea con la memoria ROM, que es la memoria de solo lectura, con la memoria RAM, que es la memoria de acceso aleatorio, y con las interfaces de entrada y salida, lo que llamamos I/O. Entonces, vemos que en un teléfono celular lo que predomina es la memoria flash. Entonces, en el caso de la memoria ROM, es una memoria de solo lectura. La RAM es una memoria de solo escritura. Si se llega a apagar el teléfono, la información de la memoria RAM se borra. Se mantiene la de la memoria ROM porque es de solo lectura. Pues la ventaja que tiene un teléfono celular es que nuestro sistema operativo está en una memoria flash, y una memoria flash es de lectura-escritura. No importa que el teléfono se apague, la información se mantiene. Entonces, al ser una memoria de lectura-escritura, es muy bueno porque va a tener un direccionamiento hacia la CPU, que es la unidad central de proceso, permanente. ¿A través de qué? Del bus de direcciones, del bus de datos y del bus de control. Entonces, aquí está simplificado, ¿no? Pero ya cuando ustedes abren un manual de servicio, empiezan a ver líneas y líneas y líneas, pero realmente lo que funciona un circuito de control es así. Tenemos las líneas de dirección, que son las encargadas de indicar la posición de la memoria al dispositivo que se desea establecer la comunicación. Tenemos las líneas de control, que son las encargadas de enviar las señales de arbitraje entre los dispositivos, ya sea una línea de interrupción, ya sea un acceso a la memoria o ya sea un indicador de estados. Y tenemos las líneas de datos. Las líneas de datos son las que transmiten toda la información de bits. Acuérdense que todo este teléfono funciona, por eso se llama digital, funciona en forma digital, en bits, bytes de información, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes tengan este concepto global antes de ir a analizar un plano, porque van a entender mejor cómo es que un plano eléctrico de un teléfono funciona. Entonces, ¿cuál es la función de la CPU? Importantísimo. 3 funciones básicas. Normalmente la gente solamente que la CPU tiene una función, pero realmente son 3 funciones. La primera es buscar la información. ¿Dónde? En la memoria flash, que es donde está el sistema operativo. Cuando encuentran la información de la flash, la CPU tiene internamente tiene unas decodificadores que lo que hace es decodificar esta información binaria sacada de la memoria flash. Y después de sacar esta información de la memoria flash y decodificarla,
va y la ejecuta en la memoria externa, ya sea en la RAM. Normalmente en la RAM es donde se ejecutan todas las tareas, ¿sí? Porque la ROM es una memoria que está programada y la flash es donde está el sistema operativo. Entonces normalmente toda esa información del teléfono se ejecuta en la RAM. Por eso también, si la RAM es pequeña y es mucha la información que se está ejecutando en el teléfono se pone lento, ¿sí? Se pone lento, lento, lento. Y ahí la importancia de tener una buena memoria RAM en el equipo y la flash, una buena memoria flash para poder tener muchas aplicaciones grabadas en el teléfono sin que esto se llene y también se ponga lento el teléfono. Pero básicamente esta es la función de la CPU, de cualquier CPU, de cualquier teléfono celular. Buscar la información donde en la memoria flash, decodificarla donde internamente y ejecutarla donde en la memoria externa, en la memoria RAM. Entonces es muy importante que ustedes afinen en cuál de estos procesos el teléfono no está haciendo bien para así mismo ubicar si el problema es la memoria flash, si el problema es la CPU o si el problema es la memoria externa, la RAM, ¿sí? Entonces, más luego vamos a ver cómo poder testear esto con el frecuencímetro o con el osciloscopio, de poder yo medir la frecuencia, si la CPU está oscilando, si está funcionando, si está decodificando, si realmente está transmitiendo, si esta información se está transmitiendo hacia los buses de datos o los buses de direcciones estén funcionando y los buses de control o las señales de control, ¿sí? Normalmente solamente en un manual de servicio se testea lo que es la línea de control, el reloj, pero realmente son varias líneas de control. Está también las líneas que habilita cada circuito integrado en el teléfono. Todo esto lógicamente va decodificado. La función de la memoria flash es almacenar todas las funciones del teléfono. Realmente todas las funciones del teléfono están allí, como el sistema operativo y toda lo que debe hacer el teléfono. Anteriormente en los celulares le decían BIOS, ¿no? Es como cuando uno prende un computador y cuando uno inicia el computador sabe que es lo primero que debe testear. Lo mismo pasa con el celular. Cuando enciendo el celular, el ciclo de inicio completo está en mi memoria flash, ¿sí? Y es interesante ver ya cuando uno entra a fondo en el software, pues ver que también hay un área reservada, lo que llaman la BIOS de la misma memoria para, para todos estos ciclos de inicio, ¿no? Que en un momento dado se daña, estos ciclos de inicio se dañan, ya no sirve flasharlos normalmente. Ya yo tengo que hacer un JTAG, lo que llaman JTAG, o hacer un test point para poder flashar el teléfono y que la computadora me lo detecte y poderle mandar toda la full flash al teléfono. Una cosa es la flash, lo que llaman la flash del sistema operativo es una, y otra es la full flash. La full flash es la que tiene todo el sistema de arranque, todo el sistema de interrupciones, todo el sistema de direccionamiento, todo lo que estamos viendo acá, todo el sistema de memoria y además de eso el sistema operativo. Entonces esa es la razón porque muchas veces un teléfono no se deja ni prender por software. ¿Por qué? Porque se le ha dañado el sistema de arranque o lo que llamamos la memoria reservada, que nada tiene que ver con el sistema operativo. Entonces muchas veces hay procesos de test point, procesos de nivel 3 que ya tienen que hacer un JTAG o tienen que hacer un test point para poder prender el equipo. Aquí en forma general, ¿no? Ya en forma general pues vemos que esto funciona con una alta escala de integración. Los circuitos integrados en los celulares están en la gama de alta escala de integración. Entonces vemos que incluso una CPU puede tener también el integrado de periféricos internamente, como vemos aquí en la imagen, ¿sí? Y todas las interfaces necesarias para yo poder intervenir el teléfono. Y además de eso, vemos que el tema de los periféricos, hay circuitos
dedicados a ciertas funciones, como el audio codec, que es el encargado de trabajar todas las funciones de audio y control del teléfono en un momento dado. Entonces, hay uno para cada cosa. Está la señal de RF, está el circuito de audio, está la CPU, está el circuito de carga. Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar cuáles son los integrados que en un momento dado tenemos nosotros que testear en el teléfono, ¿sí? Para ver si están en buen y correcto funcionamiento, ¿sí? Aquí ya vemos las líneas como las encontraríamos en un plano, mire. Entonces, cuando uno está iniciando en este tema de la telefonía celular, pues uno esto poco lo entiende. Pero realmente acá tenemos que detectar cuáles son las líneas de control, cuáles son las líneas de datos y cuáles son las líneas de direccionamiento. Eso lo entenderemos un poco más adelante cuando estemos ya en profundidad con los planos. Pero todo teléfono celular tiene estas líneas y estos comandos para internamente transportar la información. Lo que pasa es que esto se hace a una velocidad impresionante, ¿sí? Por eso es que ya en muchos casos el nivel 3 de reparación pues no nos sirve solamente testear el voltaje, ya necesitamos medir la frecuencia. Al medir la frecuencia yo puedo determinar si un circuito de estos está en falla o no está en falla, y ese es el éxito de un reparador, ¿sí? Entonces es muy rentable una persona que conozca bien ya un modelo de teléfono y lo haya estudiado a profundidad, con el manual de servicio, se vuelve especialista. Por eso es muy frecuente ya encontrar especialistas en iPhone, porque iPhone tiene la ventaja de que todos los manuales de servicio están, lo que no pasa en otras marcas, ¿no? De pronto en Samsung, pero pues Samsung tiene infinidad de marcas que hay manuales que no es fácil de encontrar. Esta es la arquitectura de una memoria flash, mire, ¿sí? Así a grosso modo, tenemos el address bus, que es el bus de direcciones, tenemos el bus de comandos y tenemos el bus de datos, ¿sí? Y observe que cada lineecita tiene una nomenclatura. Entonces, poco a poco, nosotros nos vamos sumergiendo en lo que es un nivel 3 de reparación, entendiendo qué hace cada comando y cómo funciona dentro de un teléfono. Entonces, en definitiva, entre más grande sea la memoria, más líneas de dirección va a tener. Las líneas de datos o los buses de datos mantienen un formato que es un formato binario 816, ¿sí? Pero ya lo que son las líneas de direcciones, dependiendo la capacidad de la memoria, las líneas de dirección es mayor, menos memoria, la línea de dirección es menor. Entonces, las líneas de control también se mantienen. Siempre está la línea de enable, que es la de habilitar el chip, la línea de reloj y las líneas de lectura o escritura. Porque en un momento esta memoria puede estar leyendo, la CPU puede estar leyéndola, entonces en ese momento está en modo lectura. Pero en un momento dado no puede estar leyendo la CPU, sino que la está escribiendo. Entonces está en modo escritura. Entonces ella va a cambiar paulatinamente de lectura a escritura, como cuando uno tiene un cuaderno, ¿no? En un momento dado uno lo lee, la información que está ahí, y en otro lado, en un momento dado, uno la escribe. Por eso la memoria flash es una memoria de lectura, escritura. Le ponen flash, supuestamente la traducción de flash es rápida, pero realmente es una memoria de lectura, escritura, rápida, digámoslo así. Pero la esencia de una memoria flash es que es una memoria de lectura, escritura, como lo es un disco duro. Se compara con un disco duro, pero no cae tanto la comparación, aunque ahorita las nuevas tecnologías han hecho de estas memorias flash ya en los nuevos portátiles, los nuevos discos duros, ¿no? Lo que pasa es que siempre hay una limitante por el tamaño de la memoria, ¿no? No vamos a encontrar capacidades como encontramos en los discos duros, ¿no?
Entonces, por eso es que no se ha podido desarrollar todavía. Hasta ahora vamos en la quinta generación de la telefonía celular, pero seguramente que cuando estemos en la 10ª o en la 11ª, ya esto haya evolucionado tremendamente, ¿sí? Esta es la arquitectura de memoria. El sistema de comunicación. Encontramos la abreviatura RF, ¿sí? RF en digámoslo así en inglés, ¿sí? Radiofrecuencia. RF traduce radiofrecuencia. Entonces, es el sistema encargado de recibir la señal de radiofrecuencia para ser procesada en el teléfono, así como de realizar la transmisión de señal saliente. Entonces, recordemos que la telefonía celular funciona con una tecnología full duplex, ¿no? O sea, por un canal transmite la voz y por el otro canal escucha, ¿sí? Eso es lo que llama full duplex, la telefonía celular. No es como en la telefonía convencional, que si el enlace de comunicación se caía, solamente se caía para ambos, tanto el usuario local como el usuario remoto. Aquí no, aquí se puede caer un solo canal, y si se cae un solo canal, yo tengo que cuidarme porque si en un momento dado yo hablo algo de la otra persona que la otra persona no quiere escuchar, la otra persona puede estar enlazada, ¿sí? Porque por un canal escucha y por el otro recibe. Entonces por eso se llama full duplex, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué frecuencia? Pues ya sabemos que la telefonía GSM funciona a 850, 900, 1800 y 1900, ¿sí? Son las 4 frecuencias principales GSM. Entonces es muy interesante ver que en una época, pues toda la telefonía de Tigo en Colombia funcionaba solamente a 1900, no funcionaba en 850. Entonces muchos de los teléfonos que mucha gente importó en ese momento con la frecuencia de 1900 solo trabajaba en Tigo, o lo que llamamos Tigo, y no trabajaba en Claro, o lo que anteriormente llamábamos Concel. Entonces el equipo había que venderlo más barato porque no funcionaba en la telefonía Claro o Concel, que funciona a 850, mientras que la Tigo funcionaba en 1900, ¿sí? Ahorita pues ya estamos en la quinta generación, voz y datos y tecnología Edge. Entonces ya hay una frecuencia de 2100 arriba de lo que ya hemos visto en la telefonía de voz. Pero entonces en estas frecuencias pasaba algo chistoso, ¿no? Por ejemplo, aquí en un diciembre recuerdo mucha gente aquí en los San Andresitos de Bogotá, pues se compró mucho teléfono para Tigo, ¿no? Y los vendían baratos. Y solamente cambiarle la frecuencia, o para que funciona ya fueran en doble frecuencia, ¿sí? Lo que llamamos duplex o quad-band, duplex o quad-band. El quad-band ya son las 4 frecuencias. Todos los smartphones ahora funcionan en las 4 bandas, pero anteriormente se hablaba de dual band y tri-band, o sea, funcionaban en 2 o en 3 bandas. Entonces lo que uno hacía era ajustarlo por software mediante un programa especial, lo que llamaban una herramienta especial, y habilitarle la frecuencia de Claro, ¿sí? Entonces, cuando esto nadie lo sabía y las personas que lo supimos lo pudimos hacer, pues fue un gran negocio, porque entre el teléfono de Tigo que vendían y el de Claro, en ese momento de Concel, habían 300.000 pesos, 200.000 pesos de diferencia, y era solamente un ajuste por programación. Entonces es muy importante que ustedes aprendan a diferenciar cuáles son las frecuencias que debe trabajar uno en la telefonía celular. Mira, aquí hay un circuito de comunicación que vamos a aprender a testear, ¿sí? Ya mirando el plan en general, muchas veces se hacen puentes para restablecer la señal del teléfono. Algunas veces funciona, algunas otras veces no funciona, ya hay que cambiar el circuito integrado dependiendo la falla, ¿no? Entonces
De ahí la importancia de entender bien todos estos temas de comunicación RF, radiofrecuencia, del circuito de control y del circuito de carga. Estaremos profundizando más estos temas porque realmente hay mucho que abordar aquí. Pues esto es como una generalidad para que ustedes empiecen a familiarizarse con toda esta dinámica que les queremos enseñar, que muchas veces pues muchos de ustedes habrán aprendido sin haber tenido una formación sistemática como la que les estamos ahorita entregando. Entonces, más por la experiencia que por otra cosa. Entonces, vamos a continuar entonces con el siguiente tema a manera de refuerzo introductorio que de pronto ustedes ya manejen, que es el tema de microsoldadura para poder empezar a reparar estas placas de estos teléfonos. Entonces, los dejo aquí un momento con su profesor Alejandro Duque. Muy bien, entonces, sí, como les decía el ingeniero, vamos entonces a entrar al tema de la microsoldadura, sí, algunas técnicas que de pronto ya ustedes manejan. Bueno, en este tema de la microsoldadura hay muchas formas, está el técnico que prefiere trabajar de una forma, está el que lo hace de otra. Hay varias técnicas que se pueden aplicar y cada persona decide, oye, a mí me gusta más esta, a mí me gusta más esta. Entonces ahí yo voy a explicar algunas, de pronto al final ustedes me comentan cuáles les gusta más, qué técnica, o de pronto dirán, no, yo no me parece bien esa, yo utilizo esta mejor porque por tal y tales razones. Entonces ahí compartimos eso al final, ¿no? Muy bien. Empezando, bueno, vamos a hablar un poquito de los conceptos de qué es la microsoldadura. Y bien, es precisamente, la palabra lo dice, ¿no? Es todo tipo de soldadura que se hace digamos, una dimensión muy pequeña, como lo que sería 0,27 milímetros, perdón, 0,127 o 0,102 milímetros, o sea, en ese rango más o menos, trabajando con menos de 500 miliamperios de corriente, o sea que básicamente un celular es microsoldadura, ¿sí? O sea, es que no hay que hacer un gran análisis para saber que es tan pequeño que hay que trabajar con un microscopio como este que tenemos acá, ¿verdad? Estamos hablando de soldar componentes tan pequeños que solamente podemos hacerlo con el microscopio, ¿sí? Ya, de pronto hay unas personas que dicen, no, yo prefiero soldar sin microscopio porque, bueno, no sé cómo lo harán, pero la verdad un microscopio es súper necesario, ¿no? Se queda uno ciego ahí. Bueno, empezando, para trabajar con microsoldadura necesitamos entender algunos conceptos, como lo que sería el SMD, ¿verdad? El SMD es la tecnología de montaje superficial. Es la que vino después de la vieja tecnología de agujeros pasantes, que todavía se utilizan en algunas placas, no de celulares por supuesto, pero sí de cosas ya más grandes, de más potencia, como por ejemplo una fuente de poder de un computador o inclusive algunos computadores, pero ya lo que es un celular trabajamos con SMD, es decir, que los elementos, los componentes, los circuitos integrados van soldados sobre la placa, no la atraviesan, ¿sí? Aquellos viejos elementos que de pronto televisores viejos, cosas así, tenían unas patillas bien grandes, atravesaban la placa y se soldaban por el otro lado. Esto no, esto es siempre por encima. Entonces las pistas, que son los medios de comunicación entre un elemento y otro, ¿sí? Las pistas, esas líneas, siempre van a estar sobre la placa, o inclusive pueden haber algunas internas dentro de alguna otra capa. Recuerden que pronto, si se habrán dado cuenta algunos de ustedes, hay muchas líneas que son internas, ¿sí? Es decir, van por decir, del procesador y se introduce, va en una capa intermedia de la placa y luego finalmente van al conector de la pantalla. Un ejemplo, ¿no? Estoy dando un ejemplo. Entonces esas líneas ni siquiera se ven. Algunas se ven, otras no. Entonces lo cierto es que todo eso está allí superficialmente y las soldaduras van en la superficie. Muy bien. Entonces, ¿qué elementos se pueden soldar o cuáles elementos son los SMD? Fíjense, ahí tenemos algunos elementos: resistencias, condensadores, bobinas,
transistores, diodos, o sea, esos son los componentes electrónicos a los cuales nosotros hacemos las soldaduras para poder cambiarlos. O sea, una soldadura es realmente después de un diagnóstico, previo a un diagnóstico en el cual decimos, mire, este condensador está en corto, este diodo está en corto, esta bobina está abierta, este fusible está abierto, esta resistencia está abierta, ¿verdad? Este diodo puede estar en corto, puede estar abierto, este oscilador no está dando la frecuencia correcta. Entonces, después de haber diagnosticado en la parte eléctrica, con de pronto alguno de los métodos que vieron ahorita con el ingeniero, entonces ya uno llega a esta parte, listo, este elemento es el que está dañado, vamos a cambiarlo. Entonces, alguno de ellos que vemos allí en pantalla es el que vamos a proceder a retirar. Entonces, la soldadura se puede decir que hay dos partes que trabajamos con soldadura: la retirada del componente y la soldadura del nuevo componente. Aquí tenemos otros tipos de elementos que también están presentes en los celulares, porque no solo es este tipo de elementos electrónicos, obviamente también un integrado SMD podría estar, un puerto de carga, fíjense, es una falla muy común que llega, aunque hoy en día, bueno, con el cambio a los puertos tipo C, ¿sí? Los puertos de carga tipo C, pues ya hoy en día casi todo viene en una lógica de carga pequeñita que se cambia completa, entonces no es necesario hacer la soldadura, pero bueno, todavía nos llega uno que otro con un soldador, con un puerto B8 como el que estamos viendo allí en la imagen, y entonces es necesario tener ese tipo o tener ese concepto de cambiar un componente como ese, claro, ¿sí? Eso tiene una técnica que hay que tener en cuenta, o sea, no es llegar y cambiar, sobre todo porque tiene una parte plástica que es muy delicada. Recuerden que para trabajar con soldaduras trabajamos con altas temperaturas, entonces un metal tal vez soporte la temperatura, un integrado tal vez soporte una temperatura alta, claro, entre comillas, no tan alta, ¿no? Pero una parte plástica se derrite muy fácil, entonces si uno no sabe hacer bien este proceso, seguramente a alguno le pasó que en algún momento retirando alguno, a veces uno se le puede derretir allí, pero colocando el nuevo no puede pasar, ¿sí? Si estoy quitando un puerto viejo, puede pasar, pero uno nuevo no. Igual que ese, por ejemplo, ese sensor de proximidad puede tener una parte plástica. Igual que un micrófono, fíjense, un micrófono es delicado, no se puede, o sea, es un proceso que hay que realizar de alguna forma, de manera que no le apliquemos tanto calor, porque también lo podemos dañar. O por ejemplo un conector de periféricos, ese que tenemos ahí en la parte inferior izquierda, ese conector también tiene una parte plástica que se le puede dañar con el calor. Ese conector de periféricos es en el que conectamos, por ejemplo, la pantalla, o donde conectamos las cámaras, o donde conectamos todos los periféricos que tiene el celular, ¿no? Entonces, ese tipo de conectores también tiene un proceso que hay que tener mucho cuidado, porque tiene una parte plástica, tiene muchos pines y una parte plástica. Entonces, tal vez que se nos dañe el que sacamos, pero el que vamos a colocar nuevo no. ¿Sí? Y claro, todos esos elementos se pueden dañar. ¿Sí? Claro, digamos, ya no es tan común que se dañe un conector así como ese, pero ya de pronto puede ser porque pasó por manos de algún técnico que se le quemó sin querer por alguna razón, ¿verdad? O a la derecha tenemos un conector RF, que es de radiofrecuencia, lo que es el tema de las señales, donde se conecta un cablecito allí pequeño. Ese también a veces se puede dañar por conectar mal. Igual los conectores estos de periféricos también, cuando se conecta mal, a veces lo que damos que le doblamos algunos pinecitos de esos y ya no tiene reparación o se parte. Entonces a veces toca cambiarlos. Entonces todo esto se hace con microsoldadura. No solo componentes electrónicos, sino ya todo este tipo de elementos que están presentes en las placas de los celulares. Bien, y pues no podemos dejar atrás lo principal, lo que más hay, bueno, no es lo que más hay, porque lo que más hay son condensadores, pero lo que es de pronto, entre comillas, más importante en una placa de un celular, porque son los integrados principales, los integrados que hacen el proceso como lo que sería el procesador, el CPU, el cerebro del equipo, ¿sí? O lo que haría un PMIC, o lo que haría un integrado de carga, o lo que haría un integrado de Wi-Fi, o lo que haría un GPS, o lo que haría un transceiver, ¿sí? Todo lo que es la parte, el cerebro de todas las funciones, siempre va a estar en un integrado de este tipo. ¿Por qué se le llama VGA? Bueno, otro término muy importante que uno siempre tiene que tener en cuenta. Ball Grid Array, traduce algo así como matriz
de reja o de rejilla de esferas, ¿verdad? Es una matriz, realmente es una matriz de esferas de soldadura que están acomodadas en una distribución que en cada elemento es diferente. Por ejemplo, ahí tenemos ese elemento, ese integrado, en otro integrado puede ser algo diferente. Y lo que estamos viendo es que siempre tienen las soldaduras por debajo. A diferencia de un SMD como el que estamos viendo aquí en la imagen anterior, a diferencia, las soldaduras estaban en los periféricos, en los lados, ¿sí? En cambio, en un integrado VGA, la soldadura es por debajo. Entonces, eso trajo muchos beneficios, pero también trajo algunas dificultades, algunos problemas, porque bueno, los beneficios es que se logró hacer procesadores de alto procesamiento, de alta capacidad, porque un procesador de alta capacidad necesita muchas conexiones, tiene muchos transistores internos allí adentro, en nanómetros, o sea, nanométricos, medidos muy pequeños, tiene cientos de ellos y necesita muchas conexiones. Entonces, ¿dónde colocamos cientos de conexiones en un integrado alrededor de él solamente paticas? No se puede, se nos unirían. Entonces, aprovecharon todo el área del componente para colocar todos esos pines y poder conectarlos a la placa. Entonces, muy bien, logramos tener celulares cada vez con más capacidad, pero con un detalle que es que es un proceso un poquito más complicado, donde tenemos que hacer un proceso llamado revaling, ¿sí? Es rehacer esas esferas de soldadura. Ya vamos a hablar un poquito del revaling más adelante, ¿bien? Por ahora vamos a hablar un poquito de las herramientas, ¿sí? Herramientas que vamos a necesitar para hacer un proceso de soldadura. Bueno, empecemos por una estación básica de soldar. Seguramente todos ya la deben tener. Una estación como por ejemplo esta que tenemos en la imagen, una Vacuum 702B. Es una estación muy básica, no voy a decir que es la mejor estación, es una estación muy básica, pero es una estación de batalla, es una estación que para el tema de hacer trabajos sencillos nos puede servir. No tanto de pronto para un revaling, no la recomiendo como para un revaling, o de pronto, aunque esto se puede hacer, no digo que no, se puede hacer, pero es una estación que para hacer un cambio sencillo, una cosa sencilla lo podemos hacer. Es una estación económica, eh, puede estar alrededor de unos 230.000, 240.000 pesos. Viene con su cautín, con su sonda de aire y es muy útil, no es la mejor, pero es bastante buena. Ya si queremos ir a calidad, entonces necesitamos una estación JBC, o sea, fíjense que estoy en los dos extremos, ¿no? Hay obviamente un camino intermedio entre una estación Vacu y una JBC, ¿sí? Porque la JBC es una estación profesional, es una estación que es costosa. Es una estación que puede alcanzar 350 grados en solo 2 segundos, tanto su estación de aire como la estación cautín. El cautín también puede calentar inmediatamente, ¿sí? Recuerden que el tema del calor en una placa es algo delicado. Entonces una placa que se calienta en 15, 20 segundos, ahí pegado a un calor alto, es una placa que corre riesgo. Entonces si el cautín, la estación de aire calienta muy rápido, eso va a ser ventajoso para nosotros, o sea, corre menos riesgo de dañar una placa. Entonces finalmente uno con el tiempo compra una estación JBC o una estación de pronto una imitación que está intermedia entonces entre la Vacu y la JBC, algunas otras marcas, I2C o bueno, hay Jackson, bueno, Mechanic, hay muchas marcas que podemos utilizar, pero aquí estoy mostrando pues los extremos, ¿no? Como vengo diciendo en principio. Muy importante tener en cuenta entonces las boquillas para un procedimiento. Este va a ser el primer paso, tenga la estación que tenga. Si tengo la estación JBC o si tengo una estación de las económicas, yo necesito siempre elegir la boquilla adecuada dependiendo del integrado al que le voy a hacer el trabajo. No solo al integrado, sino al componente, sea al condensador, al diodo, a lo que yo haya encontrado dañado, que haya encontrado en corto, que necesito cambiar, necesito de soldar. Entonces yo siempre, si lo voy a hacer con aire, necesito ubicar una boquilla adecuada. Es decir, si el componente es pequeño, una boquilla pequeña. Si el componente es grande, una boquilla grande. Esas puntas son intercambiables.
tanto para las estaciones JBC como para las estaciones Vacu. De hecho, pues ahí vemos las boquillas que vienen con la Vacu. Bien, un cautín, como ya vemos, pues en la estación de aire, la mayoría de estaciones ya traen su cautín, viene 2 en 1. Ya cuando vamos a lo que es más profesional, pues viene ya de pronto separado. Ahí tenemos una estación JBC, pero más adelante les voy a mostrar un cautín JBC también, donde... Muy bien. Entonces aquí tenemos un cautín básico, también de Vacu. Lo importante, no importa que el cautín sea económico, que sea de una estación económica, lo importante es que tenga una punta de larga vida. Entonces hay puntas de diferentes precios, ¿no? Puntas desde 6,000 pesos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con las puntas económicas? La primera vez que la usamos, bien, trabaja muy bien. Pero cuando a medida que vamos trabajando se nos va poniendo negra la punta y cada vez más difícil de limpiar. Hay unas herramientas que nosotros utilizamos para unos materiales que nosotros utilizamos, aquí le llamamos nido de pájaro, es una esponjilla que se limpia la punta sobre él, se mete la punta en ese nido y entonces es simplemente una malla metálica que ayuda a limpiar esa negrura que se va poniendo ahí en la punta del cautín. Y entonces al principio eso funciona perfecto, pero con una punta económica al tiempo se va a hacer cada vez más difícil limpiarla, entonces ya uno tiene que recurrir a rasparla de pronto con un bisturí o cosas que no son recomendables, pero que no hay de otra. Entonces uno compra una punta buena, una punta que cueste un poquito más, pero que no tenga que estarle a usted quitándole las propiedades, raspándola o limándola con alguna lima, algo, nos va a trabajar mejor. ¿Bien? Lo importante es que la punta siempre esté bien limpia, eso sí. No es que porque no, que la punta está negra y ya no limpió con el nido de pájaros y ya les voy a mostrar aquí las herramientas. Estoy hablando justamente de este no sé de pronto cómo le llaman ustedes allí en sus ciudades, pero aquí la podemos llamar así o simplemente limpiadora de cautín. ¿Sí? Allí lo que hacemos es que pasamos la punta en esa mallita y se nos limpia. Entonces si la punta está buena, eso va a quedar perfecto, va a quedar plateadita, ¿bien? Pero si no, entonces tenemos que de alguna forma mejorarla. Si usted tiene una punta buena, JBC, no, esa sí no la vamos a ni a raspar, ni a limar, ni siquiera a tocar. Esa es una punta que no se puede ni tocar, ¿sí? Porque la dañamos. Entonces, de hecho, el procedimiento para cambiar la punta se hace con la misma estación, no se toca con los dedos, ¿sí? La podemos dañar con la estática, se puede quemar. Entonces ya son puntas especializadas. Justamente estamos hablando ya les voy a mostrar una acá. Aquí estamos hablando de una punta de estas. Una punta especializada. Eso, aquí se ve bien. Bueno, aquí la estoy tratando de mostrar en la cámara. Sin embargo, pues ya le voy a mostrar una imagen que se ve mejor siempre en una imagen. Aquí la tenemos. Entonces, esta la guardamos en su sitio. ¿Cierto? De hecho, por aquí la tengo entonces. Ahí la tenemos, ¿no? La punta de la JBC. Es una punta, o sea, calienta en solo 2 o 3 segundos ya tenemos la temperatura de 300 grados, de 320, de 350, dependiendo de lo que vayamos a trabajar. ¿Sí? Y al momento de descansarla en su sitio, ella entra en un modo de invernación donde vuelve y baja la temperatura, porque eso es lo que ocurre. Con las puntas ordinarias, uno siempre, pues una punta de una vaca, uno la descansa y uno tiene que bajarle manualmente la temperatura con un potenciómetro. Y entonces allí es donde entra el problema de que a veces se le olvida a uno porque uno está en lo que está y entonces
o uno no quiere que bajarle la temperatura que porque la va a usar otra vez, y entonces eso es lo que va negriando la punta, el exceso de calor la va dañando. Si una punta de mala calidad, eso es lo que ocurre. En cambio, en una estación JBC tenemos esta protección. El cautín baja la temperatura, la pone en estado de hibernación, no lo enfría totalmente, sino que lo deja listo para que cuando lo vayamos otra vez a levantar, ya tengamos otra vez en esto. Solo al hacer esto ya tenemos la punta caliente de nuevo. ¿Bien? Muy bien. Ahí tenemos entonces la punta de una soldadura eficaz. O sea, esto con estas puntas logramos hacer cualquier proceso sin que se nos, o sea, sin que se nos ponga negra la placa, sin que, uy, no, eso a veces que de pronto a usted le ha pasado alguna vez, no, no me pega la soldadura, ¿no? Siempre es por la punta, ¿sí? O por algún mal material, un mal estaño, o no usamos flux, o bueno, ya vamos a hablar de todo eso. ¿Bien? Entonces, bueno, si es una punta económica, sí recomiendo que la estemos limpiando, que la raspemos, que la limemos, que la estañemos. Es muy importante estañar la punta, ¿sí? Una punta debe estar plateadita, estañada, ¿sí? Que se vea plateada. Si usted agarra una punta y está negra, no vamos a poder hacer una soldadura bien. No nos va a pegar el estaño, no nos va a funcionar. Entonces, la limpieza es o con este material que les mostré, la esponjilla, o simplemente la vamos raspando, la vamos limando un poquito y la estañamos. La raspamos, la estañamos y luego la limpiamos con un pañito semi húmedo, y de esa manera siempre tendremos la punta limpia. Lo importante es que siempre veamos la punta. Si no tenemos una punta profesional como esta, tenemos una punta de pronto un poquito ya más básica, como esta ya es una vacuum, entonces aquí la tenemos, y esta punta pues está plateada en este momento, está plateadita, está buena, pero que sigamos trabajando y trabajando, se va poniendo negra, y ya esté negra no podemos usarla así, no podemos. Tenemos que buscar la manera de que quede otra vez plateada, si no. Y es un proceso que a veces se le olvida a uno, ¿no? Con el apuro no. Por eso es que mejor, si usted siempre tiene apuro, porque es que a veces uno se llena de trabajo, ¿no? Pero entonces uno necesita tener ya las cosas listas. No hay nada como esta. Sale ya limpiecita, soldar, dejamos en su sitio. En cambio con la otra, uy, no, mire, la punta está negra, hay que comprar una punta, hay que estañarla, hay que limpiarla, perdemos tiempo, ¿no? Bien, ahí les dejo esa recomendación. Recuerden, estamos hablando de las herramientas, ¿no? Entonces ahora hablemos de un microscopio, ¿sí? Estamos hablando del microscopio. Ahora, ¿qué herramientas? Aquí tenemos un microscopio, un trinocular. Es un microscopio bastante bueno que nos va a permitir ver de manera real la placa. Bueno, obviamente también tenemos los microscopios digitales. Ahí tenemos un ejemplo. ¿Qué diferencia tiene un microscopio digital como este a un trinocular de estos? Bueno, ahí lo tenemos, pues la diferencia es obvia, ¿no? En este es una visión real de la placa, nítidos colores, porque usted está viendo es con unos aumentos allí, unos lentes que tienen su aumento, y es lo que me permite ver al tamaño que yo necesito para poder hacer el procedimiento. En cambio, con uno así, pues no digo que no sea bueno, es muy bueno, pero pierde un poquito de calidad. Sin embargo, yo a veces prefiero trabajar a veces con este tipo de microscopios, porque a veces uno en el otro tiene que tener la vista ahí metida, y entonces a veces uno está haciendo otras cosas y está mirando la fuente de poder, y está mirando otra cosa, y está... Entonces como que no obliga a uno a tener los ojos ahí metidos encima, ¿no? Y también a veces lo mareja uno, y bueno, ya es cuestión de cada quien. Entonces les presento ahí las dos opciones, se los dejo como tip. Ahora, en cuanto a los materiales, bien, vamos a ver entonces materiales. Tenemos estaño en alambre, estaño en pasta. En algún momento vamos a utilizar, esta es la soldadura, mejor dicho, este es el material que se va a usar para hacer los puntos de soldadura. Entonces tenemos una presentación en alambre y tenemos presentaciones en pasta o hasta algo líquidos. Esto se va a usar pues dependiendo de qué vayamos a necesitar. Sin embargo, hay técnicos que les gusta usar el estaño en pasta para la mayoría de cosas, o hay algunos que les gusta usar en alambre. Yo recomiendo los dos, todo depende de qué es lo que en la práctica donde uno se da cuenta
Uy, sí, miren, necesito un estaño en alambre porque voy a hacer una soldadura aquí de un componentico pequeño, o de pronto voy a hacer un puerto de carga, ¿sí? O necesito hacer un revaling, entonces ahí sí, obviamente necesito estaño en pasta. Muy bien. Este, cualquiera de las dos, o mejor dicho, los dos los vamos a necesitar. En cuanto a los materiales, otros materiales, aquí tenemos el flux, un material muy importante, necesario para trabajar la soldadura. Cada vez que hacemos un proceso de desoldado, de limpieza me refiero a quitar excesos de soldadura, a dejar las pistas limpias y demás, vamos a trabajar con flux. No es más que un solvente allí un químico que va a permitir que el calor se concentre en la soldadura que estamos trabajando. El calor se concentra y elimina el óxido de la soldadura, entonces eso hace que la soldadura se haga en un menor tiempo, ¿sí? Si usted trabaja sin flux, seguramente se va a dar cuenta que la soldadura le cuesta más de soldar, o le cuesta más soldar, el estaño le cuesta más fundirse, ¿sí? Es un fundente, ¿bien? Es un fundente que nos va a ayudar a hacer que el estaño derrita más fácil, se funda más fácil y podamos hacer perfectas soldaduras. También tenemos entonces la pasta de soldar, que es algo muy parecido. De hecho, algunos utilizan la pasta como flux, o el flux realmente es cuestión de gustos. También, por ejemplo, esta pasta única que se ve ahí en imagen, también se utiliza de pronto para mojar un poquito la punta del cautín cuando se está limpiando, cuando se está haciendo el proceso de estañado. Este, Obviamente cuando la punta esté bien estañada, no recomiendo mojar la punta del cautín en la pasta bónica. Cuando la punta esté negra, se vuelve más negra, tiene que estar estañada limpia, y ahí sí como que ayuda ya un poquito al proceso de soldadura, que no se pegue la soldadura donde no debe. ¿Bien? Entonces las dos se van a trabajar, yo utilizo las dos. En cuanto al tema en el tema de desoldar, a veces vamos a necesitar la ayuda de estas herramientas que estamos viendo allí. La malla desoldante nos va a ayudar a quitar el exceso de soldadura, mejor dicho, que es la malla, esa malla que ven allí, se ve un poquito ahí la punta del carretico, y no es más que una serie de hilos de cobre entrelazados que tienen un decapante químico que permite que el estaño se pegue a él. Eso es todo lo que hace, o sea, el estaño se pega. Entonces, si yo tengo que hacer alguna soldadura, alguna extracción, alguna limpieza de excesos de soldadura viejos, yo los quito con la malla. Ahora, el extractor, dirán de pronto ustedes, no, pero ese extractor ya no se usa porque ahí se vuela un componente, se vuela de pronto un condensador, una bobina, un diodo, algo muy pequeño. Y bueno, la verdad es que sí, pero yo lo utilizo mucho en la parte de los puertos de carga, y sobre todo para abrir esos huequitos. Cuando usted retira un puerto de carga, hay unos huequitos allí que son las bases del puerto de carga, entonces a veces con solo malla no se logra quitar, y el extractor es el ideal para eso, porque esto lo que tiene por dentro es un resorte y un gatillo, este gatillo que está aquí. Entonces lo que hacemos es eh, presionarlo, bajarlo y luego presionar el botón, y él se dispara y absorbe la soldadura, pero de una manera muy rápida, y nos ayuda a despejar el área de soldaduras viejas. Es un extractor de soldadura, o también le dicen bomba de estaño. No lo recomiendo para soldaduras muy pequeñas donde de pronto se me va a ir el componente también. Yo prefiero, o sea, eso es solamente, o mejor dicho, yo lo utilizo solamente, más que todo para el tema de o de pronto que estemos haciendo un revaling y esté limpiando el VGA, o esté limpiando las pistas de la placa, y se me haya de pronto hecho una soldadura muy grande. Yo quiero limpiar rápido, entonces yo puedo utilizar esto, pero en partes muy pequeñas no lo hago. Entonces, puertos de carga o integrados ayudan a extraer la soldadura. Bueno, el nido de pájaro o la esponja limpiadora de cautín que ven a la derecha, ya la había mostrado, me va a ayudar a limpiar la punta del cautín. El alcohol isopropílico es limpiador electrónico por naturaleza que utilizamos siempre. El alcohol isopropílico tiene más de 90% grado de alcohol, entonces es especial porque es el más puro posible para poder limpiar una placa. No recomiendo limpiar placas con alcohol normal, el que se usa en las manos. El alcohol isopropílico, mientras más porcentaje tenga de alcohol, mejor, para evitar daños en la placa, humedad, o de pronto que se nos oxide o cosas así.
Entonces la placa solo se puede limpiar con alcohol isopropílico. Ese que llaman por allí alcohol limpiador electrónico no es más que un alcohol isopropílico, ¿no? No, limpiador electrónico, ¿no? Eso es alcohol isopropílico, no es más que eso. ¿Bien? Entonces a veces de pronto le cambian el nombre y le ponen ahí unas figuritas de unas tarjetas y limpiador electrónico y ya, y se echan spray. Entonces quiere decir que, y lo ponen el doble de caro, pero ese es el mismo alcohol isopropílico. Muy bien. Entonces tenemos también la cinta térmica que nos va a ayudar a proteger la placa de excesos térmicos, excesos de calor donde no debe, ¿sí? Entonces nos va a ayudar a proteger la placa. Hay una cinta también que es algo que es como así de color dorada, algo así transparentosa. Esta también sirve, pero se despega muy fácil, entonces cuando uno está aplicando calor se levanta, ¿sí? Entonces la cinta de aluminio yo la prefiero porque se pega más el pegante, no sé, el pegante o la estructura de la cinta hace que el pegante sea más fuerte y entonces me ayuda a aislar la placa de los sitios que no deseo que se calienten. Con esta cinta es la ideal. Las pinzas no pueden faltar, de diferentes tamaños, formas, ¿sí? Las puntas delgaditas, sobre todo cuando son componentes muy pequeños, las que tienen como el pico del loro, las más gruesitas. Es que mejor tener pinzas de varias formas porque yo no voy a trabajar con los dedos, voy a trabajar con cosas muy pequeñas, entonces necesito el uso de pinzas. Y finalmente, bueno, ahí también tenemos el cepillo antiestática y copito de algodón que siempre junto con el alcohol es la limpieza de la placa. Cada vez que se hace un proceso de soldadura o desoldadura, la placa queda sucia por el flux quemado con restos de soldadura o lo que haya quedado allí y esa escoria no puede quedar ahí, entonces finalmente y mucho menos si vamos a soldar algo nuevo, sobre todo si desoldamos y vamos a soldar algo nuevo, la placa no puede quedar sucia, no nos va a agarrar la soldadura, no nos va a pegar, entonces allí vamos a trabajar con el cepillo antiestático para hacer la limpieza. No es que vamos a agarrar la placa y la vamos a limpiar ahí a profundidad así como que se salga, se nos daña la placa, es suavecito. Y el copito de algodón pues para secarlo un poquito, el exceso ya que no sale con el cepillo. Bueno, aquí les muestro algunas de las aleaciones de estaño que hay en el mercado, tanto si es de pronto en pasta o si es en alambre. Ahí tenemos entonces, las más usadas son en proporción 60-40. ¿Qué significará eso? 60-40, bueno, la aleación uno le llama estaño, pero no es solo estaño, sino también tiene un porcentaje de plomo. También podemos tener soldaduras sin plomo porque el plomo es contaminante, entonces ahí las tenemos abajo donde dice sin plomo, pero tardan o cuestan más para trabajar con ellas porque el punto de fusión es un poquito más alto. Ahí se fijan que una soldadura que tiene plomo, ahí remarcada en la proporción 60-40, se funde en una temperatura de 183 a 190 grados centígrados, mientras una que no tiene plomo se funde a una temperatura de 227. Y fíjense que ahí abajo tengo otra de 234. Entonces una soldadura que se funde mucho cuesta más. Entonces la soldadura con plomo. Entonces bueno, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ver un proceso aquí rápido con imágenes de cómo desoldar un pequeño componente pasivo, ya sea de pronto un condensador, una bobina, ¿verdad? O un componente ya de 3 paticas, un semiconductor, con un diodo, un transistor. Entonces, básicamente los pasos son los siguientes. Necesitamos seleccionar siempre, o sea, el éxito de la soldadura es seleccionar la boquilla adecuada. El primer paso siempre va a ser eso. Yo no puedo llegar y desoldar un componente muy pequeño con una boquilla muy grande. Se nos va volando ahí todo lo alrededor. Parece algo de pronto que dicen, uy, eso es lógico. Sí, pero es que a veces uno por el apuro, a veces uno hasta lo sabe. ¿Sí? Y a veces por el apuro de que, ay, no, ya tengo que esperar que enfríe la sonda para cambiarle la boquilla y entonces, ay, no quiero esperar a que se enfríe porque tarda un rato en enfriar. Entonces, en ese proceso, en ese tiempo, yo quiero ahorrar tiempo y entonces me pongo a hacerlo con la que tiene ya puesta. Y entonces ahí es donde uno viene y la embarra, ¿no? Porque las soldaduras no nos quedan bien. Siempre es importante los pequeños detalles. Las cosas que parecen obvias es muy importante tenerlas en cuenta en la parte de la soldadura. Entonces, la temperatura y aire de la estación.
Bueno, aquí vamos a hablar, volvemos al tema de las estaciones económicas y las estaciones caras. En una estación JBC yo puedo trabajar en una desoldadura de un componente de estos pequeños con 380 grados centígrados y 50% de aire. Con eso es suficiente para que en 2 o 3 segundos se logre extraer un componente. Pero otra estación, si yo me pongo a trabajar con una estación Vacuum, no va a salir en 3 segundos con 380 grados centígrados. Y dirán ustedes, pero ¿cuál es la importancia que salgan 2 o 3 segundos? Que una placa no puede llevar tanto calor, ¿sí? Las placas no están hechas para llevar tanto calor, ¿sí? Entonces, después de cierta temperatura y de tanto tiempo, el calor daña la placa, la dobla. Las placas tienden a doblarse por el efecto térmico, el choque térmico que tienen, las doblan. El hecho de que reciban calor por un lado y por el otro no, hace doblar las placas. Entonces, siempre es importante el tiempo, mientras sea el tiempo más rápido posible y el calor y el menor calor posible, hacerlo. Pero si yo tengo una estación Baku, por ejemplo, necesito obligatoriamente poner la estación en 480 grados, o sea, la máxima, porque no en 380 no la vamos a poder retirar. O de pronto sí, pero cuesta mucho y tardamos mucho tiempo y es lo que no queremos. Entonces prefiero calor alto, eh, pero entonces eh, rápido, un tiempo muy rápido. De 30% a 50% de aire sería lo recomendable. Estas estaciones Baku, entonces también tienes el tema del aire, en la JBC también por supuesto, pero entonces es algo que hay que estar controlando. Eso va a depender de cómo fluya el aire de su estación. A veces hay unas que fluyen un poquito más, otras un poquito menos, aquí no son perfectas. Bueno, aquí tenemos ya unas imágenes de un proceso, ¿verdad? Es bastante claro, donde vemos que el primer paso, bueno, el primer paso siempre va a ser limpiar la placa, ¿no? Si tenemos una placa sucia o que no se le ha hecho mantenimiento en mucho tiempo, o ya tiene restos de flux porque se le hizo algún otro trabajo, y entonces no la limpiamos con alcohol isopropílico, el cepillo antiestática y el copito de algodón, nos va a costar mucho hacer el proceso siguiente. Entonces siempre va a ser el primer paso limpiarla, aunque ahí no está en la imagen, siempre va a ser primero limpiar. Después de que la placa esté limpia, ahí sí vamos a utilizar el flux, ¿verdad? El flux sobre el componente es algo muy importante. No podemos saltarnos el paso del flux, no porque quiero retirar rápido y no tengo el flux a la mano, no. No lo vamos a lograr con el mejor éxito, mejor dicho. No va a quedar tan bien. Entonces ahí vemos en el primer paso, aplicamos. En el segundo caso ya está aplicado. Bueno, realmente no es que sean pasos, sino lo tengo numerado así las imágenes. El número 2, ahí tenemos entonces lo que sería la ese condensador que ven en la imagen con el flux ya esparcido. Luego lo que hacemos es acercar la boquilla de la sonda de aire cerca, no tan lejos, tiene que estar algo cerca, ¿sí? A medio centímetro ahí ya del componente. Sostenerlo porque si no el aire se lo lleva volando, si no lo sostenemos, por eso es importante sostenerlo con la pinza. Y en mejor dicho, de 3 a 5 segundos debe ser retirado el componente, como están viendo en la imagen, se retira. ¿Qué pasa? Puede ser que tardemos un poquito más, ¿no? Pasaron 3, pasaron 4, 5, 6 segundos. Bueno, puede pasar. Lo normal es que salga de 3 a 5. Si hemos hecho todos los pasos anteriores bien, si hemos limpiado la placa, si hemos puesto flux, si usamos la boquilla adecuada, si usamos el calor adecuado. ¿Bien? Va a salir en 2, 3 segundos. Pero bueno, digamos que si pasaron 8, 9, 10, bueno, yo diría que el límite son 10. No podemos, o sea, si llevamos los 10 segundos y no hemos logrado retirar el componente, necesitamos mirar qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Será que no hicimos algo? ¿O será que la estación no está calentando bien? Hay que revisar, pero no podemos tardar más de 10 segundos retirando el componente. Bien, entonces tenemos los 4 pasos. Realmente retirar es muy simple, es algo muy sencillo, sobre todo si tenemos una estación buena. El cuidado que hay que tener aquí de pronto, no, mire, no vamos a de pronto desoldar ese otro componente que está al lado, ese condensador más pequeño que está al ladito, ¿sí? Entonces eso lo vamos a lograr con poco aire. Si colocamos un 30%, un 50% de aire, seguramente no se nos va a volar, ¿bien?
De todas maneras, todo eso está en la práctica. Uno siempre viene y hace una prueba. En esta estación está dando este aire, como que, uy, lo tengo en el más bajito o lo tengo en 30, pero se ve que está dando mucho aire. Entonces le podemos bajar un poquito más y uno lo va midiendo, mejor dicho, uno lo va configurando a su modo. De hecho, hay estaciones que tienen las memorias. ¿Qué son las memorias? Bueno, que podemos guardar una configuración. Porque yo para retirar componentes SMD pequeños, pasivos, yo utilizo esta configuración. Entonces esta es con 20% de aire. Entonces memoria 1, 20% de aire, 300 grados centígrados. Es una JDC, un ejemplo. Entonces memoria 1, listo. Memoria 2, tengo 380 de aire y tengo 380 grados centígrados y 50% de aire, porque con esta va a ser real y memoria 2 para real. Eso lo puede hacer uno con las estaciones buenas. ¿Sí? Entonces, ahora, desoldamos el componente. Digamos, si encontramos ese componente en corto, vamos a soldar el componente nuevo que vamos a reemplazar. Muy bien, ¿cómo hacemos? Bueno, yo recomiendo un método que es hacerlo con cautín. Aquí va a jugar mucho el tema del pulso. ¿Sí? El pulso, yo por ejemplo me considero que tengo un pulso no tan bueno. Sin embargo, cuando uno está trabajando, uno usa técnicas como colocar las manos en, en una posición de descanso y solo trabajar con los dedos, nunca trabajar con las manos en el aire, ¿sí? Porque ahí tiembla más la mano, ¿sí? Descansamos la mano y en un momento movemos los dedos solo en el momento que necesitamos. Eso nos va a ayudar a mejorar el pulso, porque el pulso nos puede ayudar a que se nos ruede mucho un componente, que saquemos todo, o sea, no nos puede ser que no nos quede bien. Entonces, el truco consiste en calentar la pista y la resistencia. Bueno, en este caso, en el ejemplo ven una resistencia, pues el componente, ya sea el condensador, ya sea un diodo, lo que sea, pero al mismo tiempo, ven, ahí se ve la punta. Para esto, pues necesitamos una punta de cautín bien delgadita. Si utilizamos una punta de cautín muy gruesa, pues nos va a quedar mal. ¿Bien? Entonces, si usamos una punta de cautín bien delgadita, 365 grados centígrados con la estación que les mostré ahorita, la profesional, es suficiente. Con la estación Baku podemos trabajar con una temperatura más alta, unos 480 grados. No, con 360 no nos cuesta mucho, entonces tenemos que utilizar una temperatura más alta. Entonces ahí les dejo eso para que lo tengan en cuenta. Ahí lo estamos viendo, calentar al mismo tiempo la pista y la pata del componente al mismo tiempo. Aquí tenemos entonces los pasos numerados. Ahí vemos, obviamente el primer paso en el proceso es que las pistas deben estar limpias. En unas pistas donde está todo lleno de pronto de soldadura antigua, alguna bola de soldadura o algún flux quemado o se ve negro, se ve pegajoso, ahí nos va a quedar mal la soldadura. Tenemos que limpiar bien con el cepillito, el copito de algodón y el alcohol, ¿sí? Que nos quede así como se ve en la imagen. Luego nunca va a faltar el flux siempre va a ser necesario. Centrar el componente, ¿verdad? Ese sería el paso 3. Centramos el componente. En el paso 4 vamos a estañar la punta del cautín, un pequeño punto de soldadura en la punta del cautín, de manera que lo transfiramos al componente. La mejor forma sería que yo lograra sostener el componente, sostener la punta del cautín y con una tercera mano sostener el hilo, si lo estamos haciendo con hilo, por supuesto. Pero pues, no tenemos sino dos manos, entonces colocamos punta de estaño en la punta del cautín, acercamos, transferimos y para la última parte del proceso sí vamos a sostener, como ya el componente está colocado, está fijado, no se va a costar mucho que se suelte, entonces vamos a colocar la punta del cautín y vamos a acercar el hilo y ahí sí va a agarrar la soldadura. Fíjense cómo deben quedar las soldaduras, ¿no? Deben quedar pulidas, lisas, no deben quedar excesos, no deben quedar de pronto arrugadas, porosas. Esos siempre son indicios de soldaduras frías. Una soldadura fría es una soldadura que no tiene un buen contacto eléctrico. ¿Bien? Entonces no nos va a quedar bien la reparación. Bien, entonces este proceso nos va a permitir hacer un trabajo bien. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos un puerto de carga.
Un puerto de carga siempre va a ser un poquito más complicado que trabajar solo con un condensador, porque el puerto de carga tiene los pines pegaditos, igual que si trabajáramos con un integrado SMD. Es un componente que aparte de eso tiene una parte plástica, como lo decía hace rato, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos que tener cuidado primero que nada al momento de retirar el elemento dañado. ¿Se acuerdan que un puerto de carga, si lo vamos a retirar es porque tenemos uno dañado? Entonces ese proceso no lo tengo aquí en la imagen, pero simplemente es desoldar. Con el mismo paso que lo hicimos ahorita, los mismos pasos que hicimos la desoldadura del condensador. Seleccionar la punta adecuada, el calor adecuado, ¿verdad? Pero es muy importante que los huequitos del puerto queden libres. Sí, me refiero a los huequitos donde van las bases del puerto, lo que sostienen el puerto a la placa. Y lo que sostienen el puerto a la placa no son estos pines, estos son los contactos de voltaje y de datos, los que le dan el voltaje al circuito de carga y los que le dan los datos al celular, ¿verdad? Eso no sostiene el puerto. Si usted solamente hace una soldadura de estos pines, lo que va a ocurrir es que se nos despega. Solamente con conectarlo y desconectarlo ya nos quedamos con el puerto en la mano, y peor porque nos quedamos con las pistas arrancadas, y ahora hacer puentes con hilo de cobre para poder digamos, mejorar eso. Entonces necesitamos fijar bien esas bases del puerto nuevo. Esas bases las vamos a fijar siempre y cuando abramos bien los huequitos. ¿Sí? Los huequitos deben estar bien abiertos. Entonces ahí es donde utilizamos el extractor de soldadura que les mostré hace rato, el que les mostré en la imagen. Entonces, una vez que se ha centrado bien, se han abierto bien los huequitos y se ha colocado el puerto en su sitio correctamente, ahí ya podemos soldar muy fácilmente esas bases. Siempre yo recomiendo hacer presión al puerto cuando estamos soldando esas bases, porque cuando se está llenando de soldadura en los huequitos se trata de levantar. Entonces yo hago presión un poquito con la pinza y ahí baja hasta su sitio. Uno se da cuenta que el puerto va quedando bien porque las pistas están chocando, mejor dicho, los pines están chocando con las pistas, van chocando, van haciendo esto, ¿no? Donde usted vea un puerto que quedó así, como que levantado, no llegaron bien las bases a su sitio. Entonces, en este momento ya lo que procedemos es hacer un puerto, una soldadura pin a pin, ¿ven? Pin a pin, uno por uno. Si usamos suficiente flux, si usamos una punta de cautín bien delgada, vamos a lograr hacer un proceso exitoso. Bien, entonces ahí vemos las imágenes. Puede pasar que pronto que se le unan dos pines, eso puede pasar, pero entonces eso va a ser si no se usó suficiente flux. Si la punta del cautín estaba negra, no nos va a derretir la soldadura, y a veces mire, no funde, no se derrite, no. Y cuando ya se derrite, de pronto viene y se hace una bolota y se unen dos, no. Eso siempre va a pasar cuando no hemos hecho algún proceso anterior correctamente. Bien, entonces, bueno, obviamente tenemos... No tienen sonido, ¿van a decir algo? Sí, ya, deja ahí, profe. Sí. Nosotros ya el revalin. Sí, es que si me alargo con revalin me quedo media hora más. Entonces pídase, bueno, sí. Entonces sí, ya el ingeniero viene a abrir el micrófono. ¿Tiene sonido ya? Bueno, entonces esto es lo que son las técnicas de microsoldadura. Pues hay muchas más, les comenté ahí unas dos por encima, y sobre todo pues los temas de las herramientas, los materiales, para que lo tengan en cuenta. Lo que es económico a veces puede funcionar en algunos casos, pero siempre se recomienda herramientas buenas. Entonces ya lo que sigue sería revalin, pero ya lo dejaremos para otro día. Ya entonces le voy a dar la continuidad al ingeniero para la terminación de la clase. Bueno, muchachos, entonces importantísimo esto que acabamos de ver. Sabemos que muchos de ustedes ya son expertos en la materia, entonces vamos a dejar ahí el tema de la práctica para que ustedes la suban a la plataforma. O sea, cada uno va a grabar
bajar un componente con la estación de calor o un pin de carga y lo va a subir a la plataforma porque esto va a tener una nota. Esto va a ser la competencia básica de soldadura que les vamos a calificar. Muchas gracias a todos y muchos éxitos.